vais a daros cuenta que vamos a iniciar en esta ocasión con la materia de química. Y el primer tema de la materia de química va a ser una introducción, ¿vale? Introducción a la química va a ser nuestro primer tema. Yo sé que la química a muchos os asusta, os espanta, os aterra, no les gusta, pero vamos a cambiar eso, ¿vale? Para eso estamos aquí. Y de hecho yo fui también esa alumna que sufrió mucho con química. Ojo, ¿vale? Yo también le sufrí, a mí no me gustaba. ¿Por qué? Pues porque tenía profesores que no me lo sabían explicar bien, ¿vale? Entonces así se complica mucho más entender química cuando tienes profesores que en vez de facilitarte la vida te la complican, ¿va? Entonces vamos a no sufrir más y vamos a entender la química. Entonces, el primer tema va a ser, o el primer subtema, a ver si lo encuadro bien, va a ser la tabla periódica. Para entender la química vamos a iniciar entendiendo cómo están organizados los elementos, ¿vale? Y los elementos están organizados en lo que conocemos como una tabla periódica. Esta tabla periódica organiza los elementos y el autor de esta pregunta de examen, ¿vale? Si tenemos alguna pregunta relacionada con la organización de los elementos en la tabla periódica, la respuesta va a ser Mendeleev. Me imagino que a algunos ya les debe sonar, ¿vale? Entonces, si nos preguntan ¿quién organizó a los elementos en la tabla periódica? Respuesta, Mendeleev. Yo aquí regalando preguntas de examen desde el minuto 1, ¿sí? Anoten todo porque vale oro, ¿va? ¿Y cómo es que Mendeleev organizó los elementos en la tabla periódica? Muy sencillo, segunda potencial pregunta de examen de química. ¿Cómo están organizados los elementos en la tabla periódica? Los elementos en la tabla periódica están ordenados de acuerdo a su número atómico, ¿vale? Los elementos en la tabla periódica están organizados de forma creciente en función del número atómico. Entonces, el hidrógeno será el 1, el helio el 2, litio 3, berilio 4, boro 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así es como se van organizando los elementos en la tabla periódica, por número creciente del número atómico. Ahora bien, obviamente los elementos no se fueron descubriendo uno tras otro de forma ordenada, sino que a lo mejor se descubrió este y se descubrió este otro, pero Mendeleev ya sabía que no había dos elementos que compartieran el mismo número atómico. Entonces, supongamos que si este de aquí, que estoy pintando, era el 53 y este de aquí era el 55, sabía que en medio debía haber un elemento que a lo mejor no se había descubierto todavía, pero que su número atómico iba a ser 54, ¿vale? Entonces iba dejando huequitos para que cuando se descubriese ese elemento, pues ya tuviese un espacio, un lugar en la tabla periódica, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, los elementos de la tabla periódica, su número atómico, va a ir aumentando cuando se desplace hacia la derecha y también va a ir aumentando cuando se desplace hacia abajo. Bien, hasta aquí, ¿dudas, preguntas, dramas, aclaraciones? Ya les regalé 2 preguntas con 2 respuestas para examen de universidad. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Excelente. Bien. La tabla periódica también se llama así porque los elementos están organizados en periodos. ¿Qué son los periodos? Los periodos son las filas horizontales, ¿vale? O sea, cuando van como el horizonte, ¿ok? Las filas son horizontales. Y tenemos 7 periodos. Lo vamos a poner aquí, más gordito, aquí. Entonces tenemos el periodo 1, el periodo 2, el periodo 3, 4, 5, 6 y 7 periodos, ¿vale? Tenemos
7 periodos, o también los podemos llamar niveles de energía, ¿vale? Podemos llegar a tener como máximo 7 niveles de energía. Son como capas, imaginen una cebolla, ¿vale? Entonces, un átomo solo puede llegar a tener como máximo 7 capas o 7 niveles de energía. Y luego vamos a tener las familias o grupos, que son las que pues se cuentan como columnas, ¿vale? En vertical. En total vamos a tener 18, ¿vale? 18 familias, 7 periodos. Y estas pues se van contando así, ¿verdad? Como columnas. ¿Bien? Y me dirás, pero esto está muy complicado. Nos tenemos que aprender todos los elementos de la tabla periódica. Afortunadamente no, ¿vale? Pero sí nos tenemos que aprender los más importantes. Me dirás, ¿cuáles son los más importantes? Gracias a Dios, dice Mar. Así es. No nos tenemos que aprender todos absolutamente. Les voy a enseñar cómo aprender una tablita periódica chiquita. Y esa sí os recomiendo que se la aprendan. Pero para ello vamos a utilizar mnemotecnias. ¿Saben qué son las mnemotecnias? ¿Han oído hablar de las mnemotecnias? ¿No? ¿No saben qué es una mnemotecnia? Son muy útiles. Seguro que las han usado alguna vez. Es como asociarlo. Exactamente. Son frases o palabras o incluso canciones que sirven para acordarte de algo más complicado. ¿Cuál es la de Drake y Josh? Esa no me la sé. ¿Esa cuál es? Las mnemotecnias son eso, palabras o frases o incluso canciones que te ayudan a recordar algo que es más complicado, ¿vale? Entonces, para acordarnos de los elementos y del orden de los elementos, porque nos pueden hacer preguntas, así es, cantar una canción con tal de acordarse de algo. Efectivamente, sirven para eso. Entonces vamos a utilizar frases que nos ayuden a recordar el orden de los elementos de las familias más importantes. ¿Cuántos periodos dijimos que tenemos en una tabla periódica? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuántos periodos? 7, es correcto. Vamos a escribir los periodos. Os recomiendo que esto lo vayáis anotando en vuestro cuaderno, ¿vale? Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 periodos, ¿ok? Que son los que van en horizontal. Ahorita vamos a escribir los elementos y los vamos a escribir en columnas, o sea, en familias. Me dirás, acordarte del orden de los elementos es complicado, a no ser que utilices una mnemotecnia. Yo les voy a enseñar las que yo sé, pero ustedes pueden inventar las propias si les parece oportuno. Por ejemplo, la primera sería Oli, Naka, rebelde, casada en Francia. Oli, Naka, rebelde, casada en Francia. Eso es una mnemotecnia. Crear una frase, una imagen mental que te ayuda a recordar el orden. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Es más difícil que acordarte de Oli, Naka, rebelde, casada en Francia. ¿Sí o no? A mí me gusta más acordarme así. Oli, Naka, rebelde, casada en Francia. ¿Ok? Y ya tenemos los elementos de la primera familia, del primer grupo. Más sencillo, ¿no? Vamos con los elementos del segundo grupo, de la segunda familia. Va a iniciar en el periodo 2. Vamos a bajar un escalón. B, el Mustang en la casa del señor Vara. Ve el Mustang en la casa del señor Vara. Y tú ahí contando tus pesitos para agarrar la combi.
porque ya volvió a subir. Ve el Mustang en la casa del señor Vara. ¿Ok? ¿Sí? Ahora vamos a utilizar otra mnemotecnia que sirve para escribir los elementos, ¿vale?, del periodo 2, que nos van a servir de guía para las siguientes familias. ¿Ok? Vean. Sería Baja California, Norte o Frontera. Baja California Norte o Frontera. Insisto, ustedes pueden inventar las suyas, ¿eh? Yo les explico estas, pero pueden inventar las frases que más les gusten. Oli Naka, rebelde casada en Francia, ve el Mustang en la casa del señor Vara, Baja California Norte o Frontera. Y vamos a continuar con la siguiente familia. Vamos con la tercera. Y empieza por B, ¿vale? El boro. Valga, incendio en Tlatelolco, no hubo heridos. Valga, incendio en Tlatelolco, no hubo heridos. ¿Vale? Valga, incendio en Tlatelolco, no hubo heridos. ¿Sí? Vamos con la cuarta familia, que sería Ceci y Germán en San Pablo flirtean. ¿Saben qué es flirtear? Flirtear es como ligar, como coquetear, darse sus besitos en sus boquitas, ¿vale? Ceci y Germán en San Pablo flirtean. ¿Sí? Valga incendio en Tlatelolco, no hubo heridos. Ceci y Germán en San Pablo flirtean. Ahora que fue San Valentín, había gente flirteando, coqueteándose. La siguiente, la número 5, vamos a iniciar desde abajo y va a ascender, ¿ok? Es, me vi subiendo hasta el polo norte. Me vi subiendo hasta el polo norte. ¿Ok? Me vi subiendo hasta el polo norte. Creo que aquí es... La siguiente es... No sé si utilizar la versión cochina o la versión sagrada. ¿Qué prefieren? Es que tengo dos. ¿La cochina? A ver, os pongo las dos y eligen la que más les gusta, ¿vale? Oh, sabrosa Selena, te pongo en 4. Oh, sabrosa Selena, te pongo... Y la otra, la bonita, es oh, santísimo Señor, te pongo en el cielo. El diablo. La que más les guste, ¿eh? La que más les guste. Bueno, vamos con la siguiente que dice: Felipe Calderón brincó el instituto. Atentamente, terrorista. Felipe Calderón brincó instituto. Atentamente, terrorista. Como si hubiese firmado un graffiti, ¿no? En una pared. Atentamente, terrorista. Vamos con la última familia, que seguro que la conocen, seguro que han oído hablar de ella. Esta empieza de nuevo, inicia en el periodo 1, donde vamos a volver a subir un escaloncito, ¿vale? Estaría a este nivel y sería E. No me juzguen, está medio racistita, pero no la inventé yo, ¿eh? Solo la replico. Podemos inventar una nueva.
E negro, argentino, cretino, ceno, ranón. E negro, argentino, cretino, ceno, ranón. Así. ¿Vale? E negro, argentino, cretino, ceno, ranón. Bien. ¿Quieren que repita? No sabía con qué rimarlo. Entonces, ranón. Ran, on. Que son los dos últimos elementos. O sea, el ranón. Yo me imagino que es un reno grande y gordo. Como un renón. Un reno. Un reno con sobrepeso, diría yo. Así me lo imagino, un ranón. Bueno, vamos con una última mnemotecnia. ¿Repito alguna? Oh, sabrosa Selena, te pongo en 4. Felipe Calderón brincó instituto, atentamente terrorista. Negro argentino, cretino, cenó, ranón. Se pueden cambiar, solo hay que darle un poco a la imaginación. Vamos con la última mnemotecnia, ¿vale? Y vamos a marcar, ya no voy a ponerle más elementos, pero vamos a marcar unos que ustedes habrán visto, pues si han googleado la página, la tabla periódica o han checado algún libro. Hay unos elementos que se ven siempre pintados de otro color, ¿vale? Entonces serían estos de aquí. B y sigue hasta subir al tepo. Ve y sigue hasta subir al tepo. ¿Ven? Sería esta escalerita. Ve y sigue hasta subir al tepo. ¿Y por qué se pintan estos elementos de un color diferente? ¿Quién me sabe decir qué significa estos elementos que forman una escalerita? ¿Cuáles son estos elementos? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son estos elementos? ¿Cómo se llaman? Ve y sigue hasta subir al tepo. ¿Metales, dice Rodrigo? ¿Seguro? Metaloides, correcto. Estos que estoy marcando, ¿vale? En verde, son metaloides o semimetales. ¿Vale? Son metaloides, correcto. Y les voy a enseñar, les voy a dar un tip, ¿vale? ¿Cómo distinguimos los metales de los no metales? ¿Cómo distinguimos los elementos metálicos de los que no lo son? Ahí les va. ¿Sobre qué se sostiene una escalera? ¿Sobre vigas de metal o flota en el aire? ¿Sobre qué se sostiene una escalera? ¿Sobre qué se sostiene una escalera? Sobre vigas, ¿no? Sobre vigas de metal. Entonces, a excepción del hidrógeno, ¿vale? Que el hidrógeno está arriba de la escalera, todos estos elementos, todo lo que está debajo de la escalera, ¿qué van a ser? ¿Cómo se van a llamar estos? Todos los elementos que están por debajo de la escalera son metales. ¿Ok? Entonces, todos los elementos que están arriba de la escalera, ¿qué van a ser? No metales. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Bien hasta aquí? ¿Se entiende?
lo que sostiene la escalera son metales, todo lo que está arriba de la escalera, no metales, ¿ok? Yo recomiendo que sí se aprendan los elementos de esta tablita chiquita, ¿vale? ¿Por qué? Pues básicamente por tres razones importantes. La primera son los elementos, pues de los que vamos a encontrar más preguntas. Son los elementos con los que vamos a formular, vamos a construir moléculas y compuestos. Y son los elementos que vamos a ver reaccionar. Entonces, ¿para qué me voy a estar aprendiendo todos si estos son de los que me van a hacer más preguntas? El 99% de las preguntas sobre elementos serán de estos elementos, ¿ok? Y me dirás, pero esta tablita chiquita, o sea, como que se te cogió con las lavadas, ¿no? Porque, pues, hemos visto, pues, en cualquier página de internet o en cualquier libro de química, tú te habrás dado cuenta muy observadoramente, ¿vale? Que la tabla periódica tiene una forma más o menos así. ¿Sí o no? Tiene más o menos esta forma la tabla periódica. Esta forma en la que la he dividido, además, estos se llaman bloques. ¿Vale? Uy, quedó un poquito abajo. ¿Vale? Estos son bloques. ¿Bien? Y tenemos 4 bloques. ¿Por qué tenemos 4 bloques? Porque los elementos, ¿vale? Los átomos pueden tener 4 formas diferentes. Espero que estén anotando todo porque vale su peso en oro. Lo que estoy explicando os ayuda a contestar prácticamente la mitad del examen de química, ¿vale? Los electrones circulan por orbitales, ¿vale? ¿Qué es un orbital? Ay, está muy feo esto. Un orbital es un espacio en donde hay mayor probabilidad de encontrar un electrón, ¿vale? En el núcleo tenemos protones y neutrones y los electrones giran alrededor de este núcleo, pero no lo hacen por carreteras, los electrones no van por caminitos, no son órbitas, ¿vale? La Tierra, rodeando el Sol, sigue una órbita, es un caminito, ¿vale? Pero los electrones no se encuentran en órbitas, se encuentran en orbitales. Y tenemos 4 tipos diferentes de orbitales. Tenemos en forma S, que son esféricos, se le llama sharp, y como máximo pueden albergar hasta 2 electrones. Puede haber menos, puede haber 1, puede no haber ninguno, pero no puede haber 3, no caben. Tenemos otra forma, que es la P, o principal, que tienen forma bilobulada, como de cacahuate, así, ¿vale? Y como máximo pueden tener 6 electrones. Pueden tener menos, 5, 4, 2, 1, pero no 7, no caben. Tenemos otro tipo de orbital, otra forma, que se llama D, o diffuse in English, que tiene forma como de globitos amarrados por el centro. Y como máximo caben 10 electrones. Y tenemos una cuarta forma o un cuarto orbital, que es la F o fundamental, que es bastante más complicado, son así, yo lo llamo la fiesta de los globos, ¿vale? Es así una cosa divertidísima. Y lo que hay que saber es que caben máximo hasta 14 electrones en este tipo de orbital, en el fundamental, ¿vale? Entonces, todos los elementos del primer bloque tienen una forma esférica, ¿vale? S, sharp, y como máximo pueden tener solo 2 electrones.
Todos los elementos del bloque de la derecha tienen una forma bilobulada principal y como máximo pueden tener 6 electrones, la forma P. Los de en medio son los que tienen forma difusa y estos que están apartaditos son los que tienen forma F o fundamental, ¿vale? Nosotras, nos vamos a concentrar en los elementos del bloque S y del bloque P porque son los elementos representativos. Yo los llamo los bien portados, los obedientes. De estos son los que nos van a hacer más preguntas y de los que vamos a ver compuestos y vamos a reaccionar. O sea, estos de aquí, ¿vale? Estos que os acabo de enseñar son los elementos representativos. ¿Yo qué hice? Agarré este bloque de aquí y los uní. E hice una tablita chiquita para ustedes. ¿Sí? Agarramos el bloque S, el bloque P y los fusionamos en una tablita chiquita, ¿vale? Entonces, estos de en medio, ¿vale? El bloque D, son los que nosotros conocemos como metales de transición. ¿Significa que nunca, jamás en la vida los vamos a utilizar? No, yo no dije eso. Dije que de los representativos nos van a hacer más preguntas y los vamos a utilizar más. Pero tenemos que saber que estos de aquí en medio, los metales de transición, ¿vale? Son en donde encontraremos que el oro, que la plata, que el zinc, que todos estos metales, ¿vale? El mercurio, el cobre, son metales de transición, que tienen una forma difusa, D, que como máximo pueden albergar 10 electrones, ¿vale? Y que son unos rebeldes, por eso los tenemos que estudiar aparte, ¿vale? Como el hierro, por ejemplo, los encontraremos ahí. Y por último, y no menos importante, tenemos los F, o también conocidos como tierras raras. En las tierras raras encontramos dos familias, que son los antánidos y lactínidos, ¿vale? Tienen una forma F, o fundamental, como máximo pueden albergar 14 electrones, y estos sí, normalmente no los vamos a utilizar para nada porque son inestables y radiactivos y nadie quiere tener cáncer, ¿ok? Pero sí hay que saber eso, ¿vale? Que tienen forma F y que como máximo pueden albergar 14 electrones. ¿Bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Dudas? Excelente, veo que sí se entendió muy bien. Entonces, vamos a decorar, vamos a incluirle más información a nuestra tablita preciosa que sí tenemos que conocer. Voy a borrar poquito aquí, ¿vale? Y vamos a añadir la información. Todos los elementos de la primera familia, o linaca rebelde casada en Francia, tienen dos cosas en común. Todos estos elementos, el hidrógeno, litio, sodio, fósforo, rubidio, tienen forma S, tienen forma esférica. Son átomos redonditos, ¿vale? Esféricos, no un círculo, 3 dimensiones, una esfera. Y tienen otra cosa en común. Todos ellos en su última capa tienen un electrón, ¿vale? Todos ellos tienen forma esférica y un electrón en su última capa. A la última capa de un átomo se le llama capa de valencia. Entonces los electrones de la última capa se llaman electrones de valencia. ¿Bien hasta aquí? Entonces, todos los elementos del primer grupo tienen forma esférica y un electrón en su última capa o capa de valencia. Por eso todos ellos pertenecen a la familia
1. Y lo escribiremos en números romanos. Todos los elementos de la segunda familia tienen dos cosas en común. Una forma esférica y 2 electrones en su última capa o capa de valencia. Por eso todos ellos pertenecen a la familia 2. Como en el orbital S ya no caben más electrones, tenemos que empezar a rellenar el orbital siguiente, el orbital P, ¿vale? Le pondremos un electrón. En total, ¿cuántos electrones de valencia tienen los elementos de la tercera familia? 1 en P y 2 en S, porque no puedes empezar a rellenar P sin haber completado la S. Entonces, en total, tienes 3 electrones de valencia y todos ellos pertenecen a la familia 3. ¿Se entiende? Entonces, aquí tendremos P2. 2 electrones en P más 2 de la S. Todos estos elementos pertenecen a la familia 4. Y así sucesivamente. P3 más 2 de la S, familia 5. P4 más 2 de la S, familia 6. P5 más 2 de la S, familia 7. Y P6 más 2 de la S, familia 8. ¿Todo tiene más sentido en vuestras vidas ahora? ¿Cool? ¿Se entiende? ¿Sí? Ah, mi mente. ¿Bien hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? ¿Todo quedó clarísimo de París? ¿Sí? Perfecto. Me da gusto. Me da gusto. Luego veremos en las preguntas si sí quedó claro. Bueno. Estas 8 familias de las que os hablé van a tener nombre, ¿vale? No sé si se vea bien o si quieren que las escribamos a un ladito, ¿vale? Pero tienen nombre. La primera familia, Olinaca rebelde casada en Francia, es la familia de los metales alcalinos. Y os lo pueden preguntar así en los exámenes. ¿Cuáles de estos elementos, y te ponen 3 incisos, con 3, 4 elementos diferentes por inciso, son los metales alcalinos? Y tú sabes, metales alcalinos, Olinaca rebelde casada en Francia. ¿Sí? La segunda familia son los metales alcalinotérreos. Ve el Mustang que en la casa del señor Vara son metales alcalinotérreos. Como podéis ver, aquí tenemos los metales de transición, ¿vale? Estos pues no tienen así pues estrictamente nombre. La tercera familia, nos movemos aquí, tercera familia, familia 3, valga incendio en Tlatelolco, son los térreos, ¿vale? O la familia del boro, térreos. La familia del carbono, familia 4, son los carbonoideos, o familia del carbono. Familia 5, familia del nitrógeno, o nitrogenoideos o nitrogenados, también es correcto. La familia del oxígeno, familia 6, son los calcógenos. Luego tenemos los halógenos, familia 7. Y la última familia es pues, la más famosa, seguro ya la conocen, es la familia 8. Los gases nobles. Negro, argentino, cretino, fenó, ranón. ¿Sí? ¿Fácil o difícil? Súper fácil. Monse dice más o menos. A ver, ¿dudas? ¿Dudas? Kevin también dice mazo. 2 de 3. ¿Dudas? Cuéntenme, ¿cuáles son sus dudas?
¿Preguntas? Hay que memorizar, así es. Lo bueno es que pues, quedará grabado y podrán ver el video. Es mucha información. Yo les dije que con el primer tema podéis contestar la mitad del examen de química, ¿eh? Mucha información, así es. Así es. Ciertamente. No les voy a quitar la dificultad. Sí es, sí es. Mucha información primer día. Bueno, vamos con los electrones de valencia. Y van a ver que esto no es tan complicado. ¿Qué son los electrones de valencia? Los electrones que encontraremos en la última capa de un átomo. ¿Vale? Estos en realidad son los más importantes porque son con los que vamos a formar enlaces. ¿Vale? Los electrones de valencia son los electrones de la última capa de un átomo y son con los que vamos a formar enlaces. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos electrones de valencia tienen los elementos de la primera familia? Pues si dijimos que son S1, tienen un electrón de valencia. Si son S2, segunda familia, tienen 2 electrones de valencia. Indistintamente del número de capas, ¿vale? Puedes tener 3, 4, 5, 6, 7 capas, pero solo un electrón en la última capa, o 2 electrones en la última capa. ¿Se entiende? Entonces, los elementos del bloque P tendrán 3 electrones, 4 electrones, y obviamente coincide con el número de la familia. Familia 1, metales alcalinos, un electrón de valencia. Familia 2, metales alcalino térreos, 2 electrones. Familia 2, ¿vale? Y así sucesivamente. Y los gases nobles tendrán 8, ¿vale? ¿Se entiende? Entonces, los electrones de valencia coinciden con el número de la familia. Este sería el 1, familia 1, familia 2, familia 3, y así sucesivamente hasta la familia 8. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Dudas hasta aquí? Sí, perfecto. A ver si es cierto. Vamos a resolver algunas preguntas que podríamos encontrar en un examen. ¿Ok? Ahí sí veremos si sí quedó claro o no.